Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo a una autora madrileña. Se trata de Nuria Barrios. Os voy a leer un relato de este libro publicado por Páginas de Espuma, 8 centímetros, pero Nuria, además de escritora de cuento, es ensayista, de hecho tiene un premio de ensayo, también es poeta, tiene un par de libros de poemas y en general también se dedica a la crítica literaria y además es profesora de escritura creativa. Es una escritora muy prolífica y con un estilo muy directo que creo que os va a gustar. Os voy a leer de este libro un cuento que se titula Yo era un bulldozer. No importa su nombre, tampoco es necesario el mío, no era así como él me llamaba. La última vez que nos vimos fue una mañana de verano. Yo entraba con mi novio en un hospital. El paso de la violenta luz de la calle a la penumbra del edificio me cegó. Fue solo un instante, el tiempo que necesita un rayo para cambiar la realidad. La oscuridad me apretó contra sí y empezó a balancearme, a acunarse en mí. Susurraba en mi oído el nombre que nadie excepto él me daba. Ni siquiera noté cómo la mano de mi novio soltaba la mía. Un instante habría bastado para que yo regresara al lugar del que tan penosamente me había exiliado. Él. Había acudido al hospital a hacerse unas pruebas. Desde que nos separamos sufría unos dolores de cabeza terribles que le impedían leer. Él, que solo encontraba olvido en la lectura y en la música, quedaba desamparado sin libros, expuesto, como un hombre sin piel. Se dirigía a la salida cuando las puertas se abrieron. Impregnada del calor y la luz del verano, yo avanzaba hacia él. Así me vio. Mis ojos se abrieron a la sombra y vieron su cuello creciendo largo y fuerte de la tira Mao de su camisa de algodón, a su espalda dos mujeres en el mostrador de la recepción. Nadie más. Mi novio había desaparecido. Las mujeres tras el mostrador observaban con ironía aquella pareja que se abrazaba temblando. Él y yo. El punto y la i, nos gritó una puta una noche en la Castellana. No se equivocaba. Así éramos. Él alto y yo pequeña, pero también, como el punto y la i, inseparables y separados. Abandonamos el hospital. Había entrado de la mano con mi novio y salía con él de la mano. Así estaba yo entonces, siendo dos y una al mismo tiempo, ajena a mí, torturada, vapuleada por sentimientos que soplaban desbocados. En las entrañas un dolor negro, siempre. Nombrar es poseer. Yo tenía un nombre para los demás y otro que le pertenecía a él. No era un simple apelativo cariñoso, como es habitual entre novios. Era una interpretación, una adivinación, el inicio de una nueva identidad. Él lo escribía en los sobres de las cartas que me enviaba, y el portero me las entregaba con toda naturalidad, como si ese nombre desconocido hubiera sido mío antes de que yo misma lo supiera. Ni siquiera mis hermanos lo utilizaban para burlarse de mí. Y yo estaba fascinada. Miraba los sobres y veía en aquel nombre insólito un sentido misterioso, pero certero, pues los demás me reconocían en él. Mi nombre, el que me habían dado mis padres al nacer, era un mero círculo alrededor de un centro. El que él había encontrado era el centro. Me llamaba y yo respondía a su llamada. Aquel nombre creaba un camino secreto entre nosotros, como esas puertas interiores que unen y separan algunas habitaciones contiguas en los hoteles. Desde cada cuarto puede abrirse la primera puerta, pero la segunda permanecerá cerrada mientras así lo quiera el huésped del cuarto vecino. Él tenía la llave de ambas puertas. Cuando la usaba, yo le estaba esperando. Llevábamos años sin vernos cuando nos encontramos aquella mañana de verano. Aunque vivíamos en la misma ciudad, parecíamos recorrer mapas invisibles cuyos caminos nunca se cruzaban. Al principio yo evitaba los lugares donde solíamos ir juntos. Cuando acudía temblaba de miedo y al mismo tiempo de anhelo. Iba deseando hallarlo, preparándome para huir, pero él no estaba nunca y mi desasosiego fue calmándose. Como si su presencia ya solo fuese real dentro de mí, ajena al mundo, fuera del alcance de los días y las noches. De todos los lugares posibles, el azar nos reunió en un hospital. Me cogió de la mano y temblando fuimos a un parque cercano. Pronto nos quedamos en silencio mientras el sol nos aplastaba contra la hierba. ¿De qué íbamos a hablar? Éramos los mismos, él y yo, impotentes, vencidos. Nos separamos de nuevo, decididos a hacer posible lo imposible, olvidarnos. Cuando regresé a casa mi novio estaba dormido. Al verle descansando, sin una sombra de inquietud en el rostro, no supe si había abandonado discretamente el hospital
para que yo fuese libre de regresar a su lado, o porque no dudaba de que volvería a casa, me desnudaría y me tumbaría en la cama junto a su cuerpo. Le acaricié el pecho lentamente, sus manos cubrieron las mías y las deslizaron hacia el vello oscuro y fuerte de su vientre. Más tarde me dijo que, aunque no se conocían, supo inmediatamente quién era el que me había abrazado. Le conocí en la universidad y nos hicimos inseparables. Recuerdo los juegos, las risas, su imaginación, la fuerza que me contagiaba. Me daba alas. Las puertas secretas que comunicaban nuestros cuartos todavía estaban cerradas. Pero cualquiera que hubiera entrado en ellos habría comprobado que eran casi idénticos. Los mismos libros, las mismas películas, la misma música. Tan pronto uno descubría algo nuevo, se lo pasaba al otro. Éramos amigos, pero no amantes. Yo exploraba ese terreno con otros. Los amantes desaparecían rápido. Tampoco me llevaba mucho tiempo olvidarlos. Él seguía ahí cuando ellos habían marchado. Cuando acabamos la carrera, nuestros sentimientos habían empezado a complicarse. Para celebrar la licenciatura hicimos un viaje fuera de España. La primera noche nos alojamos en casa de unos conocidos. Cuando todos estaban dormidos, se acercó a mi habitación. «Abre», me pidió en voz baja. Con los ojos clavados en el techo oía cómo me llamaba. La súplica, el amor, la declaración. «Abre». Me hice la dormida para no tener que decir que no. Nunca había sentido lo que sentía por él, pero no estaba enamorada. Su deseo era más fuerte que sus celos y que mi negativa obstinada. Igual que había dado con mi nombre secreto, parecía saber que mi no se transformaría en sí. Era cuestión de tiempo. Antes o después, yo le decía, dejarás de estar enamorado. Según la misma lógica, me decía él, antes o después te enamorarás de mí. Me conmovía su pasión, me deslumbraba. Está ahí, a tu alcance, insistía él. Tiene la forma de tu cuerpo. Yo ya no sabía qué significaban mis sentimientos y tampoco quería renunciar a él. Dije sí y di el paso para incorporarme al hermoso molde de su amor. No encajaba. Él me acariciaba, mi cuerpo no reaccionaba. Yo le acariciaba, él temblaba. Me deseaba, yo a él no. ¿Ves?, le dije pesarosa, no puede ser. La apariencia no es la realidad, me contestó. En lugar de decirnos adiós para no hacernos más daño, nos abrazamos con mayor fuerza. Lo importante, nos dijimos, es ser siempre sinceros. Así, para no despertar falsas ilusiones, nos contábamos nuestros sentimientos como si fuésemos notarios. Tuvimos que hacerle un hueco al sufrimiento. A partir de ese momento estaría siempre con nosotros como un huésped incómodo y necesario. Pero no había engaño. Nada, por tanto, que reprocharnos. Éramos libres. Aquella frase mágica nos permitía seguir juntos, mientras íbamos enredándonos en un ovillo cada vez más intrincado. ¿Cómo contarlo? Yo era una racionalista obcecada, una creyente sin fisuras en el poder de la voluntad. Mi corazón decía, él, y le señalaba. Mi cabeza, lejos de presentar objeciones, se había aliado desde el primer momento con el corazón. Él era inteligente, sensible, apasionado, me gustaban su imaginación y su sentido del humor, pero nada de eso interesaba a mi cuerpo. Muy bien, dije, a ver quién gana. Mi corazón y mi voluntad crearían el fuego que faltaba. Era cuestión de tiempo que brotara la llama. A mi cuerpo no lo escuchaba, desconfiaba. ¿Dónde se escondía el deseo? Igual que una mujer que anhela quedarse embarazada cree ver embarazadas en cada esquina, nosotros encontrábamos hechos que reforzaban nuestro desatino en las biografías y en las obras más variopintas. Necesitábamos un sistema que explicara nuestra extraña realidad, que nos mostrara el horizonte hacia el que caminábamos, que diera sentido al sinsentido. Estudiábamos filosofía y teníamos a nuestra disposición todas las palabras, teorías que enlazábamos con amores muy intensos y sin excepción desgraciados, que rescatábamos de novelas, de poemas, de ensayos, de canciones, de películas. Tristán e Isolda, Tomás y Teresa, Horacio y la maga, Diego y Frida. La sexualidad, ese inmenso quehacer, decía Sartre. Yo me remangaba, dispuesta a trabajar las horas que fuesen necesarias. Nada. Él esperaba, era lo único que había hecho desde el principio. Estaba dispuesto a guardar toda su vida si era necesario, para verme estallar en un torrente devastador que lo arrancara de su orilla y lo hiciera desaparecer, los huesos quebrados, las venas abiertas, el rostro aplastado. Feliz.
dormido por fin dentro de mí. Se refugiaba en Nietzsche. A menudo la sensualidad apresura el crecimiento del amor, de modo que la raíz queda débil y es fácil de arrancar, leía. Yo asentía. Sí, Nietzsche. Habría sido difícil encontrar peores consejeros que Sartre y Nietzsche, con sus desastrosas vidas sentimentales. Pero nadie, por profunda y acertada que fuese su visión del amor, podía ayudarnos. Porque lo que buscábamos no estaba hecho de palabras, sino de temblores. Tiembla, cuerpo. Silencio. Me entregaba voluntariosa a un deseo feroz que me era ajeno. Nuestros cuerpos parecían un tigre y un gato asustado. Dentro de él empezó a crecer la amargura y en mí una impotencia llena de vergüenza y culpabilidad. Ante aquel amor imposible yo temblaba de admiración, de terror, también de rencor. Llevaba prendidos en mí sus ojos, sus grandes ojos suplicantes. Paseábamos mucho por la ciudad. En una esquina de la Gran Vía trabajaba un mimo con 3 gatos. Subía una escalera, colocaba un animal en su regazo y los otros 2 en las palmas de sus brazos alzados. Los 4 permanecían inmóviles durante horas. Ni siquiera se movían cuando alguien arrojaba una moneda al paño extendido a los pies de la escalera. Tanto el mimo como los gatos permanecían juntos porque estaban drogados. ¿Y si mi voluntad no despertaba el deseo? No te preocupes, viviremos sin deseo, me decía él. Me torturaba pensando en lo que me sucedía. Le quería con pasión. ¿Era posible la pasión sin deseo? No imaginaba mi vida sin él. Le examinaba exhaustivamente. Me gustaban su olor, sus dedos largos, su cuerpo fuerte y delgado. Sentía la ternura como un líquido caliente por dentro. Apartaba la ternura a manotazos, buscando. Yo era un bulldozer. ¡Deseo! Lo invocaba a gritos mientras amenazaba la ciega fortaleza de mi cuerpo con la pala excavadora. Mi cuerpo, que me traicionaba cuando más lo necesitaba. Dudas, separaciones, ansiedad, reencuentros. Sufríamos cuando estábamos juntos y cuando estábamos separados. Nos dolía al mismo tiempo la ausencia del otro y su imagen constante. Todo ese amor que corría hacia la nada. En cada gesto de mi vida estaba él, los ritos de cada día, las lecturas, la comida, la música, los proyectos. No sabía qué era mío y qué era suyo, y cada acto me turbaba con su recuerdo. ¿Sufriría así si no le amara? Me preguntaba a mí misma. Nuestra pasión se había transformado en una apología del dolor, un dolor amargo que provocaba que la ternura mudara súbitamente en crueldad, el juego en sarcasmo. Yo lo veía borracho de Nietzsche, los ojos afiebrados tras las gafas, purificado por el sufrimiento que le estaba devastando, y lo odiaba, y me odiaba por odiarle, por no poder amarle. Estaba enferma de él, estábamos enfermos el uno del otro, y nos tambaleábamos agotados al borde del abismo, tentados por el vacío. Un día estalló la llama, el incendio. Sí, grité con júbilo danzando en la hoguera, el deseo estaba ahí, mirad cómo tiemblo. No fue con él. No contigo, dije bajito, pero regresé a su lado. No quería perderlo, llevaba el deseo que otro había despertado aún caliente en mi cuerpo. Bastará, me dije, con que estas brasas no se apaguen cuando esté junto a él. Le hice daño, un daño que recordaré el resto de mi vida. Huí de aquella ficción que yo no era, que no podía ser. Corrí en la dirección que señalaba mi cuerpo, lejos de él. Durante años, después de nuestro encuentro en el hospital, me envió frases, música, señales, arañazos en mi puerta para que supiera que seguía ahí. No contesté. Me mandó una cinta de vídeo con un mensaje. Me sudaban las manos cuando la introduje en el aparato. Pulsé play y las bobinas enloquecieron. Cuando conseguí sacar la cinta, la tira negra colgaba exangüe de la carcasa. No me atreví a arreglarla. Guardo la cinta, rota, igual que nosotros. Ya no araña mi puerta. A veces sueño que ha muerto y nadie me avisa. Me despierto sobresaltada, con la angustia de no haberle dicho lo mucho que le quiero, que siempre le he querido. Miro mis manos y veo en ellas la huella de nuestro destino, aquel que forjamos para ambos. La hermosa herida de lo imposible. Sangra. Bueno, pues así termina Yo era un bulldozer de Nuria Barrios, de su libro 8 centímetros. Espero que os haya gustado.